Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Esteban Márquez, y esta es la razón por la que nunca volveré a cazar. Durante más de 20 años, recorrí montes y llanuras, desde la Sierra Tarahumara hasta los Apalaches, siguiendo rastros de alces, venados y osos. Pero nada me había preparado para lo que vivimos en esa cacería en Alaska. Lo que pasó allá no era un animal, tampoco era una persona. Era algo que nunca debimos encontrar. En otoño de 2019, un viejo amigo, Luis Vargas, me propuso un viaje de caza en Alaska. Tenía conocidos allá, 2 hermanos inuit llamados Ariak y Tak, quienes nos guiarían hasta un valle remoto, a más de 100 kilómetros del pueblo más cercano. La caza en esa zona era excepcional, decían. Terreno virgen, sin turistas, sin otros cazadores. Solo nosotros, la nieve y las presas. Nos unieron 2 amigos más, Hugo y Gerardo, cazadores experimentados, y volamos desde Anchorage hasta un pequeño asentamiento sin nombre en la costa. Desde ahí, viajamos 2 días en motos de nieve hasta una región donde los árboles eran tan altos que oscurecían el cielo. El aire olía a resina y a humedad. Había huellas frescas de alces y lobos, signos de que estábamos en buen terreno. Todo parecía ir bien, hasta que la primera noche sentimos algo extraño. Nos instalamos cerca de un río helado y armamos un campamento con 3 tiendas. Mientras preparábamos el fuego, Hugo frunció el ceño y señaló hacia la linde del bosque. Escuchen. Nos quedamos en silencio. Entre el murmullo del viento y el crujido de la nieve, se escuchaba algo más. Pasos. Luis encendió su linterna y la dirigió hacia los árboles. Nada. Tal vez un alce, murmuró Gerardo, encogiéndose de hombros. Intentamos ignorarlo, pero esa noche me despertó un sonido extraño. Era como si algo estuviera imitando nuestras voces. Hugo, susurró alguien en la distancia. Me enderecé de golpe. Mi rifle estaba al alcance de la mano. Luis. El tono era hueco, artificial, como si alguien estuviera repitiendo los nombres sin entender su significado. Me quedé congelado, con la respiración contenida. Desde mi tienda, apenas podía ver el bosque, pero sentía que algo nos observaba. A la mañana siguiente, no dije nada. No quería parecer paranoico, pero noté que Luis y Gerardo estaban inquietos. ¿Oyeron algo anoche?, preguntó Hugo mientras calentaba café. Nadie contestó al principio. Luego Luis asintió. Sí, y no era un maldito alce. Ese día salimos a cazar. Encontramos huellas frescas de un alce grande y lo seguimos durante horas. Cuando por fin logramos abatirlo, la luz empezaba a decaer. Regresamos al campamento al anochecer. Y entonces lo vimos. Nuestras trampas estaban rotas, no robadas, no arrastradas por un animal, cortadas con precisión, como si alguien hubiera usado una herramienta afilada. Esto no es normal, murmuró Tak, su rostro serio. ¿Osos?, aventuró Hugo, pero Ariak negó con la cabeza. Un oso destroza, no corta, y no toca las trampas así. Recogimos lo que quedaba y nos reunimos junto al fuego. Ariak y Tak hablaban en su idioma, inquietos. Cuando les preguntamos qué pasaba, Ariak titubeó antes de responder. Hay historias, cosas que no deberían estar aquí, pero no son para contar de noche. Esa noche dormí con el rifle cargado. Pasó en la madrugada. Un grito nos despertó. Era Gerardo. Salimos de las tiendas con linternas y rifles. Estaba pálido, señalando hacia los árboles. Allí, estaba allí. Le temblaban las manos. Vi algo, murmuró. ¿Qué cosa? Alguien,
De pie, entre los árboles. Me estaba mirando. Luis alumbró con su linterna, pero no había nada, solo la negrura del bosque. Tal vez fue tu imaginación, intentó decir Hugo, pero Gerardo lo interrumpió. No, lo vi. Estaba ahí. No era un animal. El ambiente se puso tenso. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, encontramos algo peor. Junto al campamento, en la nieve, había huellas, pero no eran de alce ni de lobo. Eran humanas, descalzas. Iban y venían alrededor de las tiendas, como si alguien hubiera caminado en círculos mientras dormíamos. Gerardo maldijo en voz baja. Ariak y Tak cruzaron miradas. Nos vamos, dijo Luis de inmediato. Nadie discutió. Empacamos apresurados y abandonamos el campamento. Nos movimos rápido, pero a medida que avanzábamos, sentíamos que algo nos seguía. Cada vez que nos deteníamos, el bosque quedaba en silencio. Demasiado silencio. Entonces los vimos. Entre los árboles, casi imperceptibles en la penumbra, había figuras. Altas, delgadas, inmóviles. No tenían rostro, solo sombras con forma humana. Corrimos. No importaba el rumbo, solo queríamos salir de ahí. El camino de regreso nos tomó menos tiempo del que pensábamos. Llegamos al pequeño asentamiento exhaustos, sin mirar atrás. Ariak y Tak hablaron con los ancianos del pueblo. Cuando les describimos lo que vimos, nadie se sorprendió. Uno de los viejos nos miró con seriedad y dijo algo en su idioma. Tak tradujo. Dijiste sus nombres. Ahora te conocen. Nos fuimos de Alaska esa misma semana. Desde entonces, nunca volví a cazar. Y cada vez que duermo en un lugar apartado, siento que algo me observa entre los árboles. Cuando volvimos a Anchorage, no hablamos del tema. Nadie quería mencionarlo. Intentamos convencernos de que solo había sido el miedo, el cansancio, la paranoia de estar en un lugar tan remoto. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Luis y Gerardo parecían ansiosos por alejarse de todo aquello. Se marcharon a México unos días después. Hugo y yo nos quedamos un poco más, organizando el transporte del equipo de caza y asegurándonos de que todo estuviera en orden. Pero la sensación de ser observado no desapareció. En el hotel donde nos hospedamos, tuve una de las noches más inquietantes de mi vida. Me desperté de golpe, con la certeza de que algo estaba en la habitación. La ventana daba a un callejón vacío, iluminado por un tenue farol amarillo. Miré hacia afuera y mi estómago se contrajo. En la acera, justo bajo la luz, había una figura, alta, quieta, descalza. No podía ver su rostro, pero sentí que me miraba. Parpadeé y ya no estaba. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, Hugo notó que algo andaba mal. «Te ves de la chingada, hermano. ¿Pesadillas?» Solo asentí. No iba a contarle lo que vi. Regresamos a México esa misma tarde. Por meses intenté olvidarlo. Me concentré en el trabajo, en la familia, en recuperar la normalidad. Pero la sensación de ser observado seguía ahí. No me atrevía a contarle a nadie. ¿Cómo explicas algo así sin sonar como un loco? Y luego empezaron los sueños. Siempre era el mismo. Yo estaba en medio de un bosque oscuro, con la respiración entrecortada. Sabía que algo estaba ahí conmigo, escondido entre los árboles. No lo veía, pero lo sentía. Y siempre terminaba igual. Una voz hueca, artificial, susurrando mi nombre. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a toda velocidad. Traté de ignorarlo. Dejé de cazar. Evitaba los bosques, los lugares apartados. Pero no importaba, porque entonces empezaron las señales en la vida real. Ocurrió un año después, en noviembre de 2020.
Estaba manejando de regreso a casa después de una reunión con amigos. Eran casi las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía y apenas iluminada. De pronto, sentí un escalofrío. A lo lejos, en el arcén, había una silueta, alta, inmóvil. La misma sensación de aquella noche en Alaska me golpeó de golpe. Pasé de largo sin bajar la velocidad, con las manos apretadas en el volante. No quería mirar por el retrovisor. No quería confirmar que estaba ahí. Pero mi curiosidad me ganó. Lo hice. Y ahí estaba. Ya no en la orilla de la carretera, sino en el centro del asfalto, mirándome alejarme. Mi estómago se contrajo. Pisé el acelerador y no volví a mirar atrás. Después de eso, busqué respuestas. Contacté a Arya Kitak. Les conté lo que me pasaba, lo que veía. Hubo un silencio largo en la llamada. Finalmente, Arya habló. Te lo advertimos. Dijiste sus nombres. Ahora te conocen. Me explicó algo que nunca debimos ignorar. En esas regiones hay cosas que no deben nombrarse. No son espíritus ni criaturas, sino algo más antiguo. Algo que no pertenece a nuestra comprensión. Cuando los ves, te ven. Y cuando dices sus nombres, te escuchan. No les prestes atención. Fue lo único que dijo al final. Si lo haces, seguirán viniendo. Han pasado años desde aquello. He intentado olvidar. No los he visto de nuevo, al menos no claramente. Pero a veces, en las noches silenciosas, siento algo. Una presencia en el borde de mi visión. Una sombra que desaparece cuando volteo. Ya no voy a los bosques. Evito los caminos solitarios. He aprendido a ignorarlo. Pero a veces, en el susurro del viento, creo escuchar algo más. Mi nombre, murmurado en la distancia. Esperando. Me llamo Gabriel Medina y soy originario de Ensenada, Baja California. Siempre he sido un hombre solitario, amante del frío y la tranquilidad. Tal vez por eso acepté sin pensarlo 2 veces el contrato de 6 meses en la estación meteorológica Wainwright 12, en lo más profundo de Alaska. No me importó que estuviera en medio de la nada, a cientos de kilómetros de cualquier pueblo. Me atrajo la idea de estar aislado, lejos del ruido, de la gente. Lo veía como una oportunidad para desconectarme del mundo y, tal vez, para encontrarme a mí mismo. Me dejaron en la estación en un helicóptero junto con provisiones suficientes para todo el invierno. El anterior encargado, un tipo de apellido Carter, me recibió en la puerta. No parecía muy emocionado de verme. Tenía el rostro demacrado, la mirada hundida, y me entregó las llaves sin mucho entusiasmo. Lleva un registro diario, revisa las antenas y cuida el generador. Lo demás, bueno, no hagas preguntas, dijo antes de subirse al helicóptero sin siquiera despedirse. Lo vi desaparecer en el cielo gris y por primera vez sentí una punzada de inquietud. La estación era una construcción sencilla. Un módulo principal con una cocina, un dormitorio, una sala de control con monitores y radios, y un pequeño baño. Afuera, las antenas y sensores captaban datos sobre la temperatura, el viento y la humedad. Mi trabajo era simple: revisar los equipos y enviar reportes. Eso era todo. Las primeras semanas pasaron sin novedad. Me acostumbré al frío, a la rutina. Despertaba temprano, hacía café, revisaba los instrumentos y pasaba el resto del día leyendo o viendo películas en la laptop. Las noches eran silenciosas, más de lo que hubiera imaginado. No había viento, ni animales, ni el más mínimo ruido, solo mi respiración y el zumbido del generador. Hasta que empezaron a suceder cosas extrañas.
Una noche, mientras escribía en el registro diario, sentí un cambio en el aire, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Lo atribuí al cansancio y seguí con mi rutina. Pero luego noté detalles más concretos, cosas que no estaban donde las dejé. La silla de la sala de control girada hacia la puerta. El café de la mañana siguiente con menos líquido del que recordaba haber dejado. Un par de huellas en la nieve afuera, justo frente a la puerta. Pensé que era mi imaginación. Tal vez estaba paranoico por estar solo tanto tiempo. Pero las señales siguieron acumulándose. Una mañana, cuando desperté, encontré la puerta del almacén entreabierta. Estoy seguro de que la cerré la noche anterior. Revisé el interior, pero todo estaba en su sitio. Aún así, no pude sacarme la sensación de encima. La peor parte llegó una noche en la que desperté de golpe sin razón aparente. Miré el reloj. 3:12 a.m. Al principio no supe qué me había despertado, pero luego lo escuché. Un crujido. Suave, pero inconfundible. Como si alguien hubiera pisado la madera del piso. Mi respiración se aceleró. Me quedé completamente inmóvil, escuchando. Silencio. Me armé de valor, tomé la linterna y salí del dormitorio. La sala de control estaba vacía, el baño también. Me asomé al almacén, nada fuera de lugar. Revisé la puerta principal. Seguía cerrada con seguro. Volví a la cama con la sensación de que algo estaba muy mal. 2 días después, decidí hacer algo para probar que no estaba enloqueciendo. Dejé una taza con café en la mesa y marqué el nivel exacto con un bolígrafo. Luego cerré la puerta del dormitorio con llave y puse un vaso inclinado contra la perilla, un truco viejo para saber si alguien la abría. A la mañana siguiente, el café estaba 1 centímetro por debajo de la marca, y el vaso estaba en el suelo. Sentí un vacío en el estómago. Había alguien más en la estación. No tenía idea de cómo alguien podía estar entrando sin que yo lo notara. Decidí quedarme despierto esa noche, con la luz apagada y la linterna en mano. A las 2:50 a.m. escuché algo, un susurro. No palabras, sino el sonido de alguien respirando cerca de la puerta de mi dormitorio. Mi piel se erizó. Respiré profundo y me levanté de la cama en silencio. Me acerqué a la puerta y puse la mano en la perilla. De golpe, abrí. El pasillo estaba vacío, pero la puerta principal estaba entreabierta. Salí corriendo con la linterna en alto, pero no vi a nadie. Solo la nieve, el frío y huellas frescas que se alejaban hacia la tundra. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, temblando, mirando la oscuridad en busca de una sombra que no aparecía. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, decidí revisar los registros de Carter. Busqué en los archivos y encontré algo que me heló la sangre. Notas escritas a mano, en un papel arrugado. No estoy solo. Sé que hay alguien más aquí. Siento su mirada cuando duermo. Escucho su respiración en las noches. La comida desaparece. La puerta se abre sola. No sé quién es ni qué quiere, pero sé que me está esperando. Ahí entendí por qué Carter se veía tan mal cuando me recibió. No terminé el contrato. Pedí un rescate de emergencia alegando problemas de salud. 2 días después, un helicóptero me sacó de ahí. Nunca supe quién era el intruso. Tal vez un ermitaño que se refugiaba en la estación cuando podía. Tal vez un sobreviviente de algún accidente. O tal vez algo peor. No pienso volver a averiguarlo. Cuando el helicóptero me sacó de la estación, sentí un alivio que no había experimentado en mi vida.
No importaba que mi contrato quedara inconcluso, que el pago fuera menor por haberme ido antes. Solo quería salir de ese lugar. El piloto, un hombre canoso con cara de pocos amigos, me miró de reojo mientras encendía los controles. Carter también pidió salir antes de tiempo, murmuró sin mirarme. Su comentario me puso la piel de gallina. No respondí. Solo observé cómo la estación se hacía pequeña en la distancia, rodeada por un paisaje blanco y vacío. Me repetía que todo había sido real, que no era producto de mi imaginación. Las huellas en la nieve, el café disminuyendo, los susurros en la noche. Alguien estuvo ahí conmigo. Pero, ¿quién? Al llegar a Fairbanks, me instalé en un motel barato y pasé la noche más tranquila en meses. La calefacción funcionaba bien. Las luces de la ciudad entraban por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo volvía a ser normal. Pero mi mente no podía dejarlo ir. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la empresa que administraba la estación meteorológica. Me atendió una mujer llamada Diane, una secretaria de aspecto cansado que apenas levantó la vista de su monitor cuando mencioné Wainwright 12. «Ah, sí, el contrato con usted terminó antes de tiempo», dijo sin sorpresa. «Sí, necesito hacer una pregunta», dije, tratando de sonar casual. «¿Hay registros de visitas a la estación? ¿De alguien que haya estado allí antes de mí? ¿O durante mi estancia?» Diane frunció el ceño y tecleó algo en su computadora. «Solo Carter antes que usted. Y antes de él, otro empleado, pero...» Se detuvo. «¿Pero qué?», pregunté, inclinándome hacia el mostrador. Suspiró y me miró con cierta incomodidad. «El tipo que estuvo antes de Carter desapareció. Nunca encontraron su cuerpo». El estómago se me revolvió. «¿Cómo que desapareció?» «Hace 2 años. No sabemos qué pasó. Simplemente dejó de responder. Cuando fueron a revisar, no estaba. No había señales de violencia. Su ropa y sus cosas seguían allí, como si se hubiera desvanecido en el aire». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cómo se llamaba?» «Derek Foster». Ese nombre no me decía nada, pero en ese momento tampoco importaba. ¿Nunca lo encontraron? Nunca. Me quedé en silencio, asimilando la información. ¿Por qué Carter no mencionó esto?, pregunté finalmente. Diane soltó una risa sin humor. ¿Y qué quería que le dijera? «Bienvenido a la estación. El tipo que estuvo antes de mí desapareció sin dejar rastro. Que tenga una buena estadía». No respondí. Me levanté y salí de la oficina con una sensación de vacío en el pecho. De vuelta en el motel, intenté dormir, pero no pude. Mi mente seguía dándole vueltas a las huellas en la nieve, al café disminuyendo, a la puerta entreabierta en la noche. ¿Y si Foster nunca se fue? ¿Y si Carter también lo sabía, pero prefirió callarlo? Pensé en todas las veces que sentí una presencia, los momentos en los que juré que alguien más estaba respirando cerca de mí. ¿Era posible que Foster siguiera allí? No como un fantasma, sino como algo más. Un hombre atrapado en la tundra, sobreviviendo de la comida de la estación, escondiéndose en los rincones oscuros del edificio, viendo a Carter, viéndome a mí, esperando. Me estremecí. No quería seguir pensando en eso. Un mes después, me encontraba en Anchorage, intentando rehacer mi vida. Conseguí un empleo temporal en una tienda y evitaba pensar en todo lo que pasó. Pero una noche, mientras cenaba en un restaurante, vi algo que me congeló la sangre. En la televisión del local pasaban las noticias. Una reportera hablaba frente a un helicóptero con el logo de la empresa para la que trabajé.
El día de hoy, las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos cerca de la estación meteorológica Wainwright 12. El sonido del restaurante pareció desvanecerse. Los restos, aún en proceso de identificación, fueron encontrados por un equipo de mantenimiento que visitaba la estación tras la inesperada renuncia del último encargado. Tragué saliva con dificultad. Se cree que los restos podrían pertenecer a Derek Foster, desaparecido hace 2 años. Sin embargo, las circunstancias de su muerte aún son desconocidas. La imagen cambió a un investigador con chaqueta gruesa. Lo extraño es que, basándonos en el estado de los restos, Foster no murió hace 2 años. Murió hace menos de 1 mes. Mi visión se nubló. El reportaje continuó, pero ya no escuché nada más. Foster no había desaparecido 2 años atrás. Había estado vivo todo ese tiempo, y murió poco después de que yo me fui. Nunca sabré dónde se escondía ni cómo sobrevivió tanto tiempo. Pero ahora sé una cosa con certeza. No estuve solo en la estación. Nunca lo estuve. Me llamo Daniel y quiero contar algo que me pasó hace un par de inviernos con mi esposa, Sofía. No es una historia que me guste recordar, pero siento que si la escribo, si la pongo en palabras, tal vez pueda entender mejor lo que ocurrió aquella noche. Era mediados de diciembre y habíamos decidido hacer un viaje en auto desde la Ciudad de México hasta Chihuahua para pasar las fiestas con la familia de Sofía. Todo iba bien hasta que, por querer ahorrarnos tiempo, decidimos tomar un atajo a través de una carretera secundaria que cruzaba la sierra. Habíamos leído que el camino podía ser peligroso en invierno, pero el pronóstico del clima no anunciaba ninguna tormenta fuerte, así que pensamos que no habría problema. Si nos metemos por aquí, llegamos en 2 horas en vez de 4, le dije a Sofía señalando la carretera en el GPS. Pero está medio solo, ¿no? Me contestó con duda. Va a estar bien, hay gasolineras en el camino y además ahorramos tiempo. Ella no estaba del todo convencida, pero confiaba en mí. Nos metimos en esa carretera, dejando atrás el tráfico de la autopista principal. Al principio todo iba bien. El paisaje era impresionante. Montañas cubiertas de nieve, árboles altos y un cielo anaranjado por la puesta de sol. Pero conforme avanzamos, la señal del teléfono se perdió y la carretera se volvió más angosta y resbalosa. Cayó la noche rápidamente y la temperatura bajó más de lo que esperaba. Encendí la calefacción y seguimos avanzando, aunque cada vez más despacio. A nuestro alrededor no había más que bosque y nieve, y no habíamos visto otro auto en casi 1 hora. Creo que deberíamos regresar, dijo Sofía, mirando con nerviosismo por la ventana. Esto no me gusta. Ya estamos a la mitad del camino, respondí. Si seguimos avanzando, salimos más rápido que si regresamos. Pero justo en ese momento, el auto comenzó a dar jalones. Un testigo rojo se encendió en el tablero y, antes de que pudiera hacer algo, el motor se apagó por completo. No me jodas, murmuré, girando la llave una y otra vez. Nada. Sofía me miró preocupada y sacó su teléfono. Sin señal. Intenté encender el mío, pero estaba igual. Miré el GPS del coche. La pantalla parpadeó un par de veces y luego se quedó en negro. Dime que esto es una broma, Daniel. No lo es. Nos quedamos en silencio. Afuera la nieve caía en pequeños copos, pero el frío era intenso. La calefacción ya no funcionaba y empezamos a ver cómo el aliento se condensaba en el aire. No podemos quedarnos aquí toda la noche, dije, tratando de mantener la calma. A lo mejor hay una cabaña o un pueblo cerca. ¿Y si mejor esperamos a que pase un coche? No ha pasado nadie en horas. Sofía miró la carretera desierta y suspiró. Está bien.
pero no nos separemos. Nos pusimos abrigos y bajamos del auto. El frío nos golpeó de inmediato, cortante y seco. El bosque se veía enorme y silencioso, demasiado silencioso. No se escuchaban aves, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles, solo el crujido de nuestros pasos sobre la nieve. Caminamos por la carretera, iluminando el camino con la linterna de mi teléfono. No habíamos avanzado mucho cuando Sofía se detuvo de golpe. ¿Escuchaste eso? Me quedé en silencio. No escuché nada. Sonó como un susurro. Miré a mi alrededor. El bosque se extendía oscuro a ambos lados de la carretera. Las sombras de los árboles se movían con la luz de la linterna. Debe haber sido el viento. Seguimos caminando, pero algo no se sentía bien. No sé cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que algo nos estaba observando. Miraba de reojo al bosque, pero no veía nada. Y entonces pasó. Unos metros adelante, en la orilla de la carretera, había huellas en la nieve, pero no eran huellas de animal ni de otro coche. Eran de pies descalzos. ¿Qué carajos?, murmuré, iluminándolas con el teléfono. Las huellas no eran viejas, parecían recientes. Se adentraban en el bosque y desaparecían entre los árboles. «Dani». La voz de Sofía tembló. «Vámonos de aquí». No tuve que pensarlo 2 veces. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de regreso al coche. Pero entonces escuchamos algo. Pasos. Lentos, arrastrados, sobre la nieve. Nos giramos al mismo tiempo y apuntamos la linterna hacia el bosque. No vimos nada al principio, hasta que un movimiento entre los árboles nos hizo contener la respiración. A unos metros de nosotros, algo estaba de pie en la oscuridad. Era una figura alta y delgada, con la piel pálida y sin ropa. No podía ver su cara, pero sabía que nos estaba mirando. «Corre, Sofía», susurré. No tuvimos que decir nada más. Corrimos de regreso al coche, sintiendo los pasos detrás de nosotros. No me atreví a voltear, solo escuchaba cómo la nieve crujía a nuestras espaldas. Llegamos al auto y nos metimos apresurados. Cerré las puertas y busqué desesperadamente las llaves en mi bolsillo. «Dani, viene hacia acá», dijo Sofía, con los ojos llenos de terror. Miré por la ventana y lo vi. Estaba en medio de la carretera, inmóvil, observándonos. Su cabeza era demasiado alargada y sus brazos parecían más largos de lo normal. Giré la llave del auto con fuerza. Nada. Otra vez. El motor hizo un ruido seco y luego encendió. Sin pensarlo, pisé el acelerador. Las llantas patinaron en la nieve antes de agarrar tracción y salimos disparados. Miré por el espejo retrovisor y la figura seguía ahí, viéndonos, sin moverse. No sé cuánto tiempo manejé, pero no me detuve hasta que vimos luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera. Nos detuvimos y entramos corriendo. El encargado nos miró extrañado. ¿Están bien? «Hay algo en el bosque», dije, respirando con dificultad. «En la carretera, alguien». El hombre nos miró en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No debieron tomar ese camino de noche. Sofía y yo nos miramos sin entender. ¿Por qué? Porque los que se pierden ahí no siempre vuelven. Esa fue la última vez que tomamos un atajo. El encargado de la gasolinera se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto debía contarnos. Yo seguía tratando de recuperar el aliento y Sofía, temblando, se frotaba las manos frente a una estufa pequeña en la esquina del local. «¿Qué quiso decir con eso?», pregunté,
todavía con la adrenalina corriendo por mis venas. El hombre, un señor de unos 50 años con la piel curtida por el sol y el frío, se cruzó de brazos y nos miró con seriedad. ¿Por dónde venían? Por la carretera vieja, respondí. El coche se descompuso y tuvimos que caminar, y me detuve. No quería sonar como un loco. No estaba seguro de qué habíamos visto exactamente, pero había estado ahí. El encargado nos miró con ojos cansados y luego suspiró. No son los primeros que llegan diciendo que vieron algo. Sofía levantó la mirada. Entonces, ¿no fuimos los únicos? El hombre negó con la cabeza y sacó una botella de tequila de debajo del mostrador. Sirvió un poco en un vaso y lo empujó hacia mí. Lo tomé sin pensarlo, esperando que me calentara el cuerpo y despejara mi mente. Hace años, esa carretera era la única vía para cruzar la sierra. Pero algo pasó, algo que nadie sabe explicar bien. Sofía y yo intercambiamos miradas. El hombre siguió hablando. Dicen que hace mucho, cuando todavía pasaban camiones por ahí, un grupo de migrantes intentó cruzar la sierra a pie. Los abandonaron. El frío los mató a todos antes de que pudieran llegar a un pueblo. Se quedó en silencio unos segundos. A veces, la gente que pasa de noche ve cosas. Oye pasos en la nieve. Siente que los están siguiendo. No puede ser, murmuró Sofía. El hombre encogió los hombros. No sé qué vieron, pero les diré algo. No vuelvan a tomar ese camino. No supimos qué responder. Me acabé el trago y sentí el calor del tequila bajando por mi garganta, pero no me quitó el nudo en el estómago. ¿Hay algún hotel cerca?, pregunté. A unos 20 kilómetros hay un motel, pero si quieren, pueden quedarse en mi camioneta. Está en la parte de atrás, tiene calefacción. Sofía me miró con duda, pero yo ya no quería manejar. Estaba exhausto. Se lo agradeceríamos mucho, dije. El hombre asintió y nos llevó a la parte trasera de la gasolinera. Su camioneta era vieja, pero parecía cómoda. Nos dejó unas cobijas y nos deseó suerte antes de volver al mostrador. Nos metimos en la camioneta y cerramos la puerta. Afuera, la nieve seguía cayendo. ¿Tú crees que sea cierto?, preguntó Sofía en voz baja. No supe qué responder. Solo sé que no quiero volver a pasar por ahí nunca. Nos abrazamos en silencio. Esa noche no dormí bien. A pesar de estar a salvo, seguía sintiendo esa presencia, esa sensación de que algo nos había estado observando y que tal vez, solo tal vez, todavía no nos dejaba ir. Me llamo Emilio Vargas. Nací en Ensenada, Baja California, pero llevo ya 12 años trabajando en la pesca comercial en Alaska. Cuando llegué aquí, apenas entendía cómo sobrevivir en este lugar hostil. Frío que se mete en los huesos, noches que duran días enteros y un mar tan bravo que no te perdona ni un error. Pero aprendí. Ahora soy el segundo a bordo del Northern Gale, un barco camaronero de 24 metros de eslora que opera en las aguas del mar de Bering. Hace un mes, vivimos algo que todavía me quita el sueño. No sé si fue un naufragio, un asesinato o algo peor, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver ese maldito barco flotando en la niebla. Era mediados de noviembre, plena temporada de pesca. Llevábamos casi 2 semanas en el agua y estábamos agotados. El Northern Gale avanzaba despacio entre la bruma, con el radar marcando bancos de peces y otras embarcaciones cercanas. Todo parecía normal hasta que, poco después del amanecer, vimos algo en la distancia. «Capitán, hay un barco a la deriva a unos 2 kilómetros», avisó Danny, el ingeniero de motores. Todos salimos a la cubierta para verlo. Se trataba de un pesquero más pequeño que el nuestro,
de unos 15 metros, flotando sin rumbo. Lo extraño era que no respondía a las llamadas por radio, ni emitía ninguna señal de emergencia. ¿Nombre?, preguntó el capitán Redford, un hombre curtido por años en el mar. Danny revisó los binoculares. Silvercrest. No me suena. Nadie lo reconoció. Aquí en el Bering, la comunidad pesquera es pequeña. ¿Conoces los barcos que operan en la misma zona? El Silvercrest no estaba en nuestros registros. Nos acercamos, decidió Redford. Emilio, Danny, vengan conmigo. Maniobramos para arrimarnos sin chocar. Cuando estuvimos lo bastante cerca, el motor del Silvercrest estaba apagado y la cubierta completamente vacía. Algo no estaba bien. Salté primero a bordo y noté de inmediato el olor. Una mezcla de sal, óxido y algo más. Algo rancio. Miré a mi alrededor. El barco estaba desordenado, con redes a medio recoger y varios cubos llenos de pescado podrido. Nadie deja su carga así, no sin una buena razón. «Hola, ¿hay alguien a bordo?», grité, pero lo único que respondió fue el viento helado. Danny y el capitán cruzaron detrás de mí. Revisamos la cabina. Los controles estaban intactos, el motor tenía combustible y todo parecía en su lugar, salvo por un detalle inquietante. La radio estaba destrozada, como si alguien la hubiera golpeado con un objeto pesado. Bajamos al compartimento de descanso. Las literas estaban revueltas. Había ropa tirada en el suelo y una cafetera aún con restos de líquido frío. Pero lo peor fue lo que encontramos en la cocina. Manchas oscuras en las paredes y el suelo. «¿Es sangre?», murmuró Danny. No respondí. Me acerqué y vi marcas en el piso, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado hacia la escotilla trasera. Seguimos el rastro hasta la cubierta exterior, pero ahí se perdía. «Aquí pasó algo grave», dijo el capitán, su rostro más pálido de lo habitual. «No hay cuerpos, pero esto no fue un simple abandono». Miramos alrededor. No había señales de un bote salvavidas, ni chalecos flotando en el agua. Era como si la tripulación hubiera desaparecido de la nada. «Revisemos la bodega», sugerí, señalando la escotilla que llevaba al compartimento de carga. Redford asintió y bajé primero. La oscuridad y el hedor eran asfixiantes. Prendí mi linterna y el haz de luz recorrió la bodega. Estaba llena de jaulas para cangrejos, muchas de ellas abiertas y vacías. Pero lo más extraño era una jaula en el centro, más grande y reforzada, con una cerradura rota. Algo había estado dentro, y ahora no estaba. «¿Qué diablos es esto?», susurró Danny. «No lo sé, pero no quería seguir ahí abajo». Regresamos a la cubierta y el capitán decidió que lo mejor era remolcar el Silvercrest hasta Dutch Harbor y reportarlo. Atamos los cabos y comenzamos el regreso. Durante las primeras horas, todo estuvo tranquilo, pero al anochecer, las cosas cambiaron. Danny fue el primero en notarlo. Bajó a revisar los motores y regresó pálido. «Juro que escuché algo en la bodega del Silvercrest, como un golpe». Nos miramos. Nadie quería volver a ese barco. «Debe ser el casco crujiendo con el oleaje», dijo Redford, aunque no sonaba convencido. Pero los golpes continuaron, a intervalos irregulares, como si algo o alguien estuviera allá abajo. Alrededor de la medianoche, la alarma de tensión del cabo de remolque sonó. Salimos corriendo y vimos cómo la soga se tensaba violentamente, como si el Silvercrest estuviera resistiéndose a ser arrastrado. «Detén los motores», ordenó el capitán. El Northern Gale se sacudió cuando la soga se rompió de golpe. Corriendo a la borda,
Vimos cómo el Silver Crest se alejaba lentamente, girando en el agua, como si algo invisible lo jalara mar adentro. «Esto no es normal», murmuré. Nadie discutió. A la mañana siguiente, el barco ya no estaba. Revisamos el radar y no había rastro de él. Simplemente desapareció. Regresamos a Dutch Harbor y reportamos el incidente. Nadie conocía al Silver Crest. No estaba registrado en la base de datos, ni había reportes de una tripulación desaparecida en la zona. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, no he dejado de pensar en ese barco y en lo que pudo haberle pasado a su gente. Sé que algo los sacó de ahí, algo lo bastante fuerte para hacerlos desaparecer sin dejar rastro. Y lo peor es que, en las noches más frías, cuando el viento sopla desde el norte, todavía creo escuchar los golpes en la distancia. La historia del Silver Crest se quedó con nosotros como un mal presentimiento, como una espina clavada en la nuca. Nadie en la tripulación hablaba de ello, pero todos lo sentíamos. Durante las siguientes semanas, evitamos la zona donde lo habíamos encontrado, aunque el capitán nunca lo admitió en voz alta. No queríamos tentar al destino, pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después, en Dutch Harbor, me encontraba en The Norwegian Rat Saloon, un bar donde la mayoría de los pescadores terminamos después de largas jornadas en el mar. Ahí fue donde escuché a unos tipos hablar de un barco desaparecido. Era un pequeño camaronero, creo que de Kodiak, decía uno de ellos, un viejo lobo de mar con barba blanca y gorra sucia. Desapareció hace un mes. Nunca encontraron la tripulación. Sentí un escalofrío y me acerqué. ¿Cuál era su nombre?, pregunté, intentando sonar casual. El viejo me miró con el ceño fruncido. Creo que... Silver Crest. Mi estómago se hundió. Eso es imposible. Lo encontramos hace unas semanas. No lo encontraste, dijo el viejo, inclinándose hacia mí. Lo viste, pero no lo encontraste. No supe qué responder. Escucha, hijo, continuó. Aquí en el Bering hay cosas que es mejor no entender. Barcos que desaparecen, tripulaciones que nunca vuelven, y cuando regresan, no son los mismos. Me reí, pero fue una risa seca, sin ganas. ¿Quieres decir que viste algo así? El viejo se quedó en silencio por un momento, bebiendo su whisky antes de hablar. Hace muchos años, mi hermano trabajaba en un pesquero. Un día, encontraron un barco fantasma, sin tripulación, sin señales de vida, pero con redes llenas de pescado podrido y manchas de sangre en las paredes. Lo remolcaron hasta aquí, pero a mitad del camino, desapareció. Se desvaneció en la niebla. No supe qué responder. ¿Qué crees que le pasó a la tripulación? El viejo terminó su trago y se encogió de hombros. No lo sé, pero sí sé esto. Cuando el mar quiere algo, lo toma y no lo devuelve. Salí del bar sintiéndome inquieto. Todo esto no tenía sentido. ¿Cómo podía un barco simplemente desaparecer? Decidí que era hora de averiguar más. Fui a la estación de la Guardia Costera en Dutch Harbor y pregunté por el Silver Crest. El oficial de turno me miró con curiosidad antes de responder. Ese barco desapareció hace más de un mes. Lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Lo vimos hace unas semanas. Insistí. Estaba a la deriva, sin tripulación. El oficial frunció el ceño y revisó su computadora. No tenemos ningún reporte de que haya sido encontrado. Si lo vieron, nadie lo reportó oficialmente. No podía creerlo. Pero tratamos de remolcarlo. Se soltó.
El oficial me miró con una mezcla de incredulidad y cautela. Si realmente lo encontraron, ¿por qué no hay registros? No supe qué responder. Salí de la oficina sintiéndome aún más confundido. Unos días después volvimos a zarpar. Era una noche tranquila, con el mar en calma y el cielo despejado. Me encontraba en la cubierta cuando Danny se acercó. ¿Aún piensas en el Silver Crest?, preguntó. Asentí. No tiene sentido. Danny se frotó los brazos para calentarse. A veces el mar no deja respuestas, Emilio. Justo cuando iba a responder, se escuchó un sonido lejano en la noche. Un golpe, luego otro. Nos miramos. El capitán Redford salió de la cabina y se quedó escuchando. El sonido venía desde la bruma, un golpeteo sordo, irregular, como si algo estuviera flotando a la deriva. Fui el primero en agarrar los binoculares. Escaneé la oscuridad y ahí estaba. Una silueta, un barco, flotando sin luces, inmóvil en la neblina. Sentí que me quedaba sin aire. Era el Silver Crest. Los golpes continuaban. Redford bajó la mirada. No nos acercaremos, ordenó. Nadie discutió. Nos alejamos de ahí lo más rápido posible. Desde entonces, nunca volvimos a hablar del Silver Crest. Pero el mar tiene memoria, y cuando está en calma, cuando todo parece tranquilo, a veces todavía escucho los golpes en la distancia. Me llamo Daniel Herrera. Soy mexicano, pero llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos. Siempre me gustó el frío, la nieve, la tranquilidad. Tal vez por eso, cuando encontré una cabaña barata en una zona apartada de Alaska, no lo pensé dos veces. Era una oportunidad perfecta. Paz, aislamiento y un pedazo de tierra solo para mí. La compré por una fracción de lo que costarían otras propiedades en la región. La razón era evidente. Estaba lejos de cualquier pueblo y el dueño anterior la vendió con urgencia. No pregunté detalles. Solo vi fotos, hice la transferencia y un mes después estaba manejando hasta mi nuevo hogar, dejando atrás la ciudad y todo el ruido que venía con ella. Cuando llegué, la cabaña era exactamente como en las imágenes, pequeña, de madera oscura y con el techo inclinado para evitar la acumulación de nieve. La chimenea estaba intacta, y aunque el interior se notaba algo descuidado, nada que unas horas de limpieza no pudieran arreglar. Lo que me pareció extraño fue que la puerta no estaba cerrada con llave. Pensé que el agente inmobiliario la habría dejado así tras la última visita, pero al entrar, tuve una sensación extraña. Alguien había estado allí. No lo digo solo por la capa de polvo interrumpida por huellas. Había cosas fuera de lugar. Un plato sucio en la mesa, un vaso con agua a medio terminar. Revisé la despensa y encontré comida enlatada que yo no había traído. Lo más inquietante fue una chaqueta colgada detrás de la puerta. No era mía. Aún así, me convencí de que el antiguo dueño había pasado por ahí antes de la venta y había olvidado algunas cosas. No le di más vueltas. Ese primer día lo dediqué a limpiar y acomodar mis pocas pertenencias. Para cuando cayó la noche, ya me sentía más en casa. Pero entonces empezaron los ruidos. Al principio, eran sutiles. Crujidos en la madera, el viento silbando entre los árboles. Ruidos normales en un lugar viejo. Sin embargo, la segunda noche escuché algo distinto. Pasos. No fuera de la cabaña, sino adentro. Me desperté sobresaltado. Me quedé en la cama, tratando de escuchar con atención. Mi mente trataba de justificarlo. Quizá la madera se acomodaba por el cambio de temperatura. Pero entonces, lo oí de nuevo. Alguien caminaba por la cocina. Tomé mi linterna y salí del cuarto con cuidado.
La casa estaba en completo silencio. Fui directo a la puerta principal y me aseguré de que estuviera cerrada. Luego revisé la cocina, el baño y cada rincón de la cabaña. No había nadie. Decidí que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada. Había pasado demasiado tiempo en la ciudad, rodeado de ruido constante. Aquí, en el silencio de la montaña, cualquier sonido parecía amplificarse. Pero entonces empecé a notar más cosas. Los objetos se movían de lugar. Dejaba las llaves en la mesa y aparecían en la repisa. Una silla que siempre estaba junto a la ventana amanecía en el centro del cuarto. Una vez, encontré la chimenea encendida cuando estaba seguro de no haberla usado. Y luego estaba la comida. Cada noche, antes de dormir, contaba las latas en la despensa. No sé por qué lo hacía, quizá buscando tranquilidad. Pero una mañana, al revisar, faltaban 2. Mi primera reacción fue pensar en animales, pero no había señales de que nada hubiera forzado la puerta ni las ventanas. No había huellas en la nieve afuera. Alguien estaba entrando en mi casa. O peor aún, alguien nunca se había ido. Esa idea me puso en alerta. La siguiente noche me quedé despierto, esperando escuchar los ruidos de nuevo. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Justo cuando estaba por rendirme y dormir, oí un leve sonido, un susurro. Venía del suelo. Tragué saliva y apunté la linterna hacia las tablas. Estaba seguro de que había algo debajo de la cabaña. A la mañana siguiente, salí a revisar el exterior. Caminé alrededor de la casa hasta que encontré algo que me heló la sangre. Una trampilla oculta bajo la nieve. Con el corazón latiendo con fuerza, limpié la entrada y la abrí con cuidado. Un olor a humedad y encierro salió de golpe. Bajé la linterna y vi un pequeño espacio, apenas lo suficientemente grande para una persona acostada, y ahí, en el suelo, había un saco de dormir. Alguien había estado viviendo debajo de mi casa. Había latas vacías, botellas de agua y un cuaderno lleno de garabatos. Al revisarlo, vi dibujos de la cabaña y de mí. No lo pensé 2 veces. Subí al auto y manejé hasta la estación de policía más cercana, a casi 2 horas de distancia. Les conté todo. 2 oficiales me acompañaron de regreso. Pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. La trampilla seguía ahí, pero el saco de dormir, las latas y el cuaderno habían desaparecido. No quedaba ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Los policías me dijeron que no podían hacer mucho, que probablemente era un vagabundo que había encontrado refugio y, al notar mi presencia, se había ido. Me aconsejaron reforzar las cerraduras y estar atento. Esa noche, dormí con un cuchillo bajo la almohada. Pasaron los días sin incidentes, pero la sensación de estar siendo observado nunca se fue. Finalmente, no pude más. Puse la cabaña en venta y volví a la ciudad. A veces me pregunto quién era la persona que vivía allí. ¿Cuánto tiempo llevaba en la cabaña antes de que yo llegara? ¿Cuántas noches estuvo escondido, observándome desde las sombras? Nunca encontré respuestas. Solo sé una cosa: nunca más volveré a vivir solo. Después de poner la cabaña en venta, pasaron varios meses sin que nadie se interesara en comprarla. No era raro. La propiedad estaba en una zona demasiado remota, y el frío extremo de Alaska no atraía a cualquiera. Mientras esperaba, intenté convencerme de que todo lo que había pasado no era tan grave. Tal vez sí había sido un vagabundo, alguien que simplemente había encontrado refugio y se fue al notar que la cabaña tenía dueño de nuevo. Pero no podía ignorar los detalles, los dibujos en el cuaderno, la chimenea encendida cuando yo no la usé, la forma en que los objetos se movían. Durante ese tiempo,
Contraté a un cerrajero para reforzar todas las cerraduras y puse cámaras en el exterior. Lo hice más por tranquilidad que por otra cosa. Ya casi no pasaba tiempo en la cabaña. La usaba solo para descansar en mis viajes a Alaska para mostrarla a posibles compradores. Entonces, una noche, mientras revisaba las grabaciones desde mi departamento en Seattle, vi algo que me dejó helado. A las 3 de la madrugada, la cámara captó movimiento en la parte trasera de la cabaña. Un hombre delgado, con una chaqueta raída y el rostro casi oculto bajo una capucha, salió de entre los árboles. Caminó con calma, como si conociera perfectamente el lugar. Se acercó a la cabaña y, sin dudarlo, se agachó en la nieve, justo donde estaba la trampilla. No la abrió. No necesitaba hacerlo, porque ya estaba abierta. El hombre desapareció en el hueco bajo la cabaña como si fuera su hogar. Me quedé viendo la pantalla, con un nudo en la garganta. Esa persona nunca se había ido. Había esperado. De inmediato llamé a la policía en Alaska. Expliqué la situación y les pedí que revisaran la propiedad. Me aseguraron que mandarían una patrulla a la mañana siguiente. No dormí esa noche. Al día siguiente, los oficiales me llamaron. Me dijeron que habían revisado la cabaña y sus alrededores. No encontramos a nadie. La trampilla estaba cerrada, sin rastros de que alguien la hubiera usado. No había huellas recientes en la nieve, nada fuera de lugar. Me preguntaron si estaba seguro de lo que había visto. No supe qué responder. Esa misma semana bajé el precio de la cabaña. No me importaba perder dinero. Solo quería deshacerme de ella. Pasaron meses sin que nadie la comprara. Durante ese tiempo, me convencí de que debía enfrentar el miedo. Algo dentro de mí me decía que debía regresar una última vez, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de vender. Así que volví. Llegué en pleno invierno. La cabaña estaba igual que siempre, cubierta de nieve, silenciosa, solitaria. Pero en cuanto puse un pie dentro, supe que algo estaba mal. El aire olía distinto, no a madera vieja ni a humedad. Era un olor más fuerte, a sudor, a una persona. Revisé todo con el corazón en la garganta. No había señales de que alguien estuviera ahí. Hasta que entré a la cocina. Sobre la mesa había un solo objeto: mi cuchillo, el mismo que había guardado bajo mi almohada la última vez que dormí allí. No lo toqué. Salí de la cabaña y me metí en el auto, sintiendo la misma presión en el pecho que había sentido meses atrás. No llamé a la policía. No tenía pruebas. 2 semanas después, la cabaña finalmente se vendió. No sé quién la compró. No me importa. Solo sé que nunca volví a pisar ese lugar. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me pregunto si de verdad era solo un vagabundo. Si era una persona que simplemente necesitaba un refugio, o si era alguien más. Alguien que nunca quiso irse. Me llamo Alejandro Valdés. Tengo 37 años y desde hace más de una década trabajo como técnico de campo para una empresa de telecomunicaciones con sede en Monterrey, pero con alcance en todo el norte del país. Mi especialidad es mantenimiento de estaciones repetidoras, antenas de microondas, torres de radio, sistemas de respaldo. Casi siempre estoy en movimiento, revisando nodos en cerros, caminos forestales o parajes donde ni el viento se escucha. Es trabajo duro, solitario, pero bien pagado. Y eso, para alguien como yo, que no tiene esposa, ni hijos, ni ganas de estar en oficina, está perfecto. Lo que voy a contar ocurrió en enero del 2024. Me asignaron un servicio en una de las torres más remotas del estado de Coahuila, casi en el límite con Chihuahua y Durango, en una región conocida como La Fría, cerca de la Sierra de Arteaga. El nombre no es casualidad. En invierno, esa zona es puro hielo. Si no traes equipo térmico, te congelas en menos de 1 hora.
La antena que debía revisar estaba a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, en una planicie nevada con acceso restringido. Solo se podía llegar en camioneta 4x4 equipada con cadenas, y los últimos 3 kilómetros había que hacerlos a pie o en motonieve. Por fortuna, la empresa nos equipa bien. Me dieron un Polaris, radio de largo alcance, GPS, provisiones y una llave de emergencia para la caseta de energía que está junto a la torre. Salí de Saltillo un martes por la mañana. Manejar hasta el punto de acceso me tomó casi 4 horas. Desde ahí me lancé en la motonieve, abriéndome paso entre pinos dormidos por la escarcha, con ese silencio seco que se forma en la montaña cuando la nieve lo cubre todo. A eso de las 3 de la tarde llegué a la torre. La encontré operativa, pero con variaciones en la señal de respaldo. Algo mínimo, pero suficiente para justificar la revisión. Estuve 2 horas trabajando. Revisé paneles, cambié un módulo de distribución, actualicé el firmware de la unidad base. Lo de siempre. El plan era regresar esa misma tarde, pero a eso de las 5 comenzó una nevada cerrada, fuerte, con ráfagas que nublaban la vista a menos de 10 metros. Decidí no arriesgarme. La empresa tiene una política clara. Si el clima no permite regresar, quédate donde estés. Y yo tenía la caseta de energía con calefactor. Ahí he pasado noches antes. Pero mientras caminaba hacia la caseta, noté algo que no debía estar ahí. Al otro lado del claro, entre los árboles cubiertos de nieve, vi una luz naranja, no una linterna. Era el tipo de luz que da una estufa de leña, una chimenea. Se proyectaba contra la ventanilla de lo que parecía una cabaña. Me detuve. Yo conozco la zona. He subido ahí varias veces. Esa cabaña no estaba en ningún mapa, ni en los registros de la empresa, ni en los informes de protección civil. Revisé el GPS. Nada. Según eso, solo había bosque en esa dirección. Pensé que podía ser de algún guardabosques. A veces tienen refugios dispersos, pero se reportan. Eso me inquietó. El frío apretaba. El cielo se cerraba cada vez más. Decidí acercarme. Caminé unos 200 metros. La cabaña era de madera oscura, muy vieja, el techo cubierto de nieve, las ventanas empañadas desde dentro. Una chimenea soltaba humo delgado, no había huellas alrededor. Eso me puso nervioso. Toqué la puerta. Nada. Esperé. Toqué otra vez. Nada. Me incliné y empujé la manija. Estaba abierta. Crujió con un sonido seco. Entré con cuidado, anunciándome. «¿Hola? Técnico de telecomunicaciones, ¿hay alguien?» El calor me golpeó al instante. Un fuego encendido en la chimenea, una tetera silbando apenas sobre una estufa de hierro y sobre la mesa, un plato con sopa caliente. No humeaba, pero tampoco estaba fría. «¿Hola?», volví a decir más fuerte. Nadie contestó. La cabaña era pequeña, con 2 habitaciones. Revisé con cuidado. Nadie. Todo estaba en orden, como si el dueño acabara de salir al bosque y fuera a volver en cualquier momento. Sobre un librero había cosas extrañas. Libretas escritas a mano, libros de topografía viejos, un cuaderno con mapas dibujados a lápiz. Todos marcaban rutas entre cerros, caminos que no estaban en ninguna aplicación ni en Google Maps. Rutas sin nombre. Me fijé en un detalle. Todas las rutas rodeaban un punto central que aparecía con distintas etiquetas. El claro seco, el ojo blanco, la trampa. Y en uno de los mapas, justo donde estaba yo parado, decía: «Aquí no entres de noche». Tuve una punzada en el estómago. Cerré el cuaderno, me di la vuelta. En una repisa encontré una radio análoga, encendida, con estática débil. De pronto, entre el ruido, se coló una voz. «Ya entró otro»,
¿Cuál? El del overol naranja. Me congelé. Yo traía un overol térmico naranja con franjas reflejantes, como todos los técnicos de campo. Apagué la radio de golpe. Salí de la cabaña de inmediato. Corrí de regreso a la caseta de energía, cerré por dentro, activé el candado de seguridad y me atrincheré con una lámpara en una mano y el radio de la empresa en la otra. Esperé. No dormí. Solo escuché el viento azotar el exterior como si alguien rascara con las uñas las paredes de lámina. A veces, entre los golpes del aire, juraría que escuché pasos sobre la nieve, pero nunca se acercaron. A las 6 de la mañana, la nevada cedió. Salí con todo el equipo listo para bajar. Pero antes de irme, volví a mirar hacia donde estaba la cabaña. No había nada, solo árboles, nieve, un hueco de terreno pisado, como si algo pesado se hubiera retirado de ahí hace poco, pero ni una huella, ni una tabla, ni ceniza. Revisé el GPS otra vez. Ningún registro de estructuras. Volví al punto de acceso. Me reporté. No dije nada de la cabaña. Pasaron semanas. Seguí con mi trabajo. Pero no podía dejar de pensar en esa voz en la radio, en cómo sabía que yo estaba ahí, en ese plato de sopa servido como si alguien me esperara. Hasta que hace unos meses, revisando bitácoras viejas de mantenimiento, encontré un reporte de hace 13 años, de otro técnico. El archivo tenía una nota al margen, escrita a mano. No entrar al refugio del Claro, no está registrado, no volver. Ese técnico, Guillermo C., se retiró poco después. Nunca dio razones, pero en la última página de su libreta, escaneada en PDF, escribió algo. Hay lugares que parecen ayuda, pero son otra cosa. Si entras, algo te ve, y si te ve, te empieza a buscar. Ahora tengo claro que esa cabaña no estaba ahí para mí. Estaba esperándome, y cuando pienso en lo que habría pasado si me hubiera quedado a dormir, si hubiera probado esa sopa, o si hubiera tardado unos minutos más dentro, siento que ya no estaría aquí escribiendo esto. Siento que estaría adentro, con los otros que también entraron, y que la cabaña, donde sea que se oculte ahora, tendría un plato menos sobre la mesa. Hace una semana recibí un mensaje en mi correo corporativo. No tenía remitente claro, solo un texto. No debiste cerrar la radio, no hemos terminado contigo. No lo respondí. Solo fui al almacén, pedí un uniforme nuevo, esta vez gris oscuro, sin franjas. Y desde entonces, trabajo solo en zonas bajas, porque entendí que en el norte, donde el frío entierra más que nieve, hay estructuras que no pertenecen al mapa, y que a veces, cuando las encuentras, es mejor no entrar, no tocar, no mirar. Y sobre todo, no dejar que te reconozcan. Me llamo Álvaro Domínguez, tengo 30 años y soy de Los Mochis, Sinaloa. No estudié carrera, pero sé trabajar duro. Lo mío siempre fue meterle ganas, sin preguntar mucho. Así crecí. Me tocó de todo: ayudante de albañil, operador de montacargas, incluso vendí celulares usados por un tiempo, pero nada estable. Hace 3 años me contactó un primo que vivía en Tacoma, Washington. Me dijo que había trabajos temporales en Alaska, en plantas pesqueras, donde necesitaban mano de obra por la temporada del salmón. Que pagaban bien, que daban hospedaje y comida, y que no se ocupaba saber inglés más allá de lo básico. Lo pensé 2 días y le dije que sí. En julio del año pasado, me aceptaron. Volé de Los Mochis a Tijuana, crucé por San Isidro, tomé un vuelo hasta Seattle y, de ahí, otro a Anchorage. El paisaje ya era otro, cielo gris casi permanente,
montañas nevadas, y ese aire frío que se te mete a los pulmones como si no quisieras quedarte mucho rato. Luego nos llevaron a una planta pesquera cerca de King Cove, en la península de Alaska, donde solo se llega en barco o por avioneta. Era una planta grande, rodeada de mar por un lado y bosques cerrados por el otro. Ahí se procesa salmón las 24 horas durante la temporada. Los turnos son largos, y uno apenas tiene tiempo de dormir, comer y seguirle. Nos dieron uniforme, botas y un cuarto compartido en un módulo de 3 pisos que olía a pescado, humedad y cansancio. Éramos casi 20 mexicanos en esa planta, además de gente de Honduras, Guatemala y unos cuantos filipinos. El ambiente era rudo, pero aguantable. Nadie te preguntaba mucho. Mientras trabajaras, estabas bien, pero a las pocas semanas, empecé a notar cosas. Era mi tercer sábado. Llevábamos una semana trabajando el turno de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En ese turno, la planta parecía otra cosa. La luz de neón, el vapor constante del agua caliente y el sonido de las máquinas funcionando como si nunca fueran a parar. Mi compañero de línea era un paisano de Nayarit, Javier, de unos 40 años. Era callado, pero buen tipo. Casi no hablaba, pero tenía experiencia y me enseñó cómo no cortarme los dedos con los cuchillos de fileteo. Esa madrugada, cerca de las 4, se tomó su descanso de 15 minutos. No regresó. Pensamos que se había dormido. A veces pasa. Uno se sienta, cierra los ojos y no los abre en 3 horas. El supervisor, un filipino chaparro y serio llamado Marvin, nos dijo que lo buscarían. Pero no hubo alboroto. Lo raro fue que al día siguiente nadie lo mencionó. Su cama estaba vacía. Sus cosas ya no estaban. ¿Dónde está Javier?, le pregunté a otro chavo de Veracruz. ¿Cuál Javier? Creí que me estaba jugando, pero nadie parecía recordarlo. Solo yo. Pasaron los días. El trabajo seguía. Cortar, pesar, empacar, apilar. En silencio. Con frío, a veces con música baja en el fondo, cortesía de un radio viejo colgado en la línea de producción. La siguiente semana desapareció un hondureño. Se llamaba Oscar, creo. Trabajaba en el área de limpieza de intestinos. Lo vi por última vez entrando al baño durante el descanso. Tampoco regresó. Fui al supervisor. «No ha vuelto», le dije. Marvin me miró sin expresión. «Seguramente lo transfirieron», dijo. «Eso no tenía sentido. Nadie te transfiere a otra planta sin avisar». Además, su cama también quedó vacía. A la mañana siguiente, sus cosas ya no estaban. Era como si alguien se encargara de borrar todo rastro. Me acerqué a un guatemalteco viejo, don Calixto, que trabajaba ahí desde hacía años. Me senté con él en el comedor, donde el café es gratis y sabe a cartón húmedo. «¿Nunca te ha tocado que alguien desaparezca?», le pregunté en voz baja. El viejo bajó la vista. Revolvió su café sin azúcar. «Aquí pasan cosas, pero no se habla de eso. Mejor ni preguntes. Tú sigue trabajando y no tomes descansos solo». «¿Por qué?». «Nomás hazme caso». Desde entonces, dejé de descansar a solas. Si alguien salía a fumar, salía con él. Si iba al baño, me aguantaba. Empecé a llevarme una botella vacía al trabajo para no tener que ir al sanitario. Me volví paranoico, pero tenía razones. Una noche me quedé con insomnio. Revisaba fotos en mi celular cuando vi que tenía señal. A veces, por ratos, agarra. Me conecté a internet y busqué el nombre de la planta. Casi no hay información. Solo una página vieja, con un número de teléfono y una dirección. Sin fotos, sin nombres. Entonces probé buscar accidentes laborales King Cove, Alaska. Encontré un foro de hace años donde alguien decía que su hermano fue a trabajar allá
y nunca volvió. La planta negó que hubiera registro de su entrada. Eso me encendió todas las alarmas. Fui al cuarto de mantenimiento. Lo tenía ubicado. Era una sala pequeña donde guardaban herramientas y algunos monitores que mostraban las cámaras de seguridad. La puerta a veces quedaba entreabierta. Una madrugada, mientras limpiaba las botas, me asomé. Uno de los monitores mostraba un sendero que conectaba la planta con el bosque. Ahí no se podía caminar. Era una zona cerrada por la empresa, supuestamente por animales salvajes. Pero esa noche, justo a las 3:12 a.m., vi algo. 2 personas caminaban por ese sendero. Uno parecía un trabajador, el otro, más alto, con una especie de impermeable blanco. El trabajador caminaba lento, como si estuviera dormido. Luego se perdieron entre los árboles. Al día siguiente, ese trabajador no regresó. Fui con don Calixto. Le conté lo que vi. ¿Quiénes son? Él solo dijo: no son de aquí, y no trabajan con nosotros, pero vienen cada temporada, como nosotros. 2 noches después hubo un corte de luz, algo raro en una planta como esa, pero pasó. Todo se quedó en silencio. Nos dijeron que el generador tardaría en reiniciar. Los trabajadores se fueron al comedor o a sus cuartos. Yo me quedé en el pasillo, esperando que regresara la luz. Y entonces los vi. 3 hombres con impermeables blancos caminando por la planta. No eran supervisores, no eran de limpieza, no saludaban, pasaban directo, como si supieran a dónde iban. Uno de ellos cargaba una linterna sin luz, apuntando a lugares específicos. Los otros 2 iban detrás. Vi cómo se acercaron al cuarto de uno de los nuevos, un chavo de Tuxpan, Veracruz, que apenas llevaba 3 días. Entraron. No escuché gritos. Cuando regresó la luz, su cama ya estaba vacía. Esa noche empaqué mis cosas. Fui al área de recursos humanos y dije que tenía una emergencia familiar, que necesitaba salir en el siguiente barco. Me miraron sin emoción. No preguntaron por qué, solo dijeron: vuelve a afirmar que te retiras por voluntad propia, si no, perdés el bono. Firmé. Esa misma tarde me subieron a una avioneta hacia Anchorage. Nunca volví a ver la planta. Nunca supe qué pasó con los que desaparecieron. Pero he hablado con otros que trabajaron en otras plantas. Algunos cuentan historias parecidas. Siempre en los turnos nocturnos. Siempre durante los descansos. Estoy de vuelta en Los Mochis. Trabajo en un taller de carpintería con un tío. Gano poco, pero duermo bien. A veces tengo pesadillas con ese sendero que se perdía entre los árboles. Me imagino a los que siguieron caminando sin saber que ya no iban a regresar. Un día me llegó un mensaje al WhatsApp de un número desconocido. ¿Sigues trabajando en la planta? Hay un compañero que te busca. No contesté. Bloqueé el número. Pero me quedó una duda. ¿De verdad me dejaron salir? ¿O solo me están esperando para otro turno?